El Ministerio de Defensa ucraniano confirmó que el ejército retomó el control de la región de Kiev, al tiempo que los ataques rusos ahora se centran en el este. La Cruz Roja informó que avanza en la operación de evacuación de civiles en Mariupol y que logró distribuir la primera carga de ayuda humanitaria en Irpin. La agencia espacial rusa Roscosmos anunció que enviará al Kremlin las propuestas sobre los plazos para el cese de la cooperación en la Estación Espacial Internacional. La decisión se produce luego de que Estados Unidos, Canadá y Japón mantuvieran las sanciones contra 2 empresas que envían suministros a la estación. Analizamos en esta emisión. Los candidatos a la presidencia francesa realizaron mítines en el último fin de semana de campaña electoral. El presidente Emmanuel Macron llevó a cabo su primer y único gran evento y alertó sobre los riesgos del extremismo. A ustedes, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos en Ucrania. Los militares ucranianos retomaron el control de la región de Kiev tras el retiro de las tropas rusas. Así lo confirmó el Ministerio de Defensa de Ucrania. Esto al tiempo que este sábado la Cruz Roja anunció que por primera vez pudo entregar ayuda humanitaria en Irpin. Marina Sardiña nos amplía más detalles de lo que ocurre en terreno en el siguiente informe. Estos son los restos de la batalla por la liberación de las inmediaciones de Kiev, la capital de Ucrania. Tanques rusos calcinados, restos de metralla en las paredes de las casas en ruinas y el silencio después de un mes del incesante estruendo de los morteros rusos. Irpin, el escudo protector de la capital, está ahora bajo control de las fuerzas ucranianas. El saldo es alto. Los ocupantes rusos fueron expulsados de aquí y están corriendo hacia Belarus. Por supuesto, dejan muchos cadáveres, muchas casas destruidas, muchos lugares con trampas explosivas después de ellos. Con la retoma de las tropas ucranianas, las organizaciones humanitarias consiguieron entrar a la devastada ciudad para entregar suministros, alimentos y medicinas a los residentes que todavía permanecen allí. La ciudad se vio afectada por intensos combates y vamos a distribuir alimentos y a evaluar la situación humanitaria. Creemos que puede haber 3.500 personas y la prioridad es ver cómo es la situación para ellos en este momento. En la localidad de Bucha, al noroeste de Kiev, la estampa es más aterradora. Más de 20 cuerpos de civiles fueron encontrados en una sola calle. Los soldados ucranianos denunciaron que estas personas fueron asesinadas por el ejército ruso cuando intentaban huir, algunos en bicicleta. Los bastardos rusos, lo siento, el tanque detrás de mí estaba disparando. Hemos sido ocupados, estábamos rodeados. Desde la ventana vi cómo los tanques iban de una posición rusa a otra. Entonces supimos que nuestro ejército venía. La retirada rusa de las inmediaciones de Kiev deja un rastro de destrucción sin precedentes. Pese a estar en manos ucranianas, miles de personas no podrán volver a lo que un día fueron sus hogares. La inteligencia británica indicó que los ataques dirigidos por el Kremlin se están concentrando en el suroriente ucraniano, misma advertencia que lanzó el presidente Volodymyr Zelensky. La región del Donbass sigue siendo el centro de los ataques y la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkiv, también está repeliendo a las tropas rusas. Pero recientemente en el sur del país los avances rusos también han golpeado las ciudades de Mykolaiv y Enerodar. Mientras la noticia de la retirada rusa del norte de Ucrania es buena para Kiev, la lucha se está calentando en otras regiones clave. En el este de nuestro país, la situación sigue siendo extremadamente difícil. Los militares rusos se dirigen al Donbass en dirección a Kharkiv. Se están preparando para nuevos y poderosos golpes. Nos estamos preparando para una defensa aún más activa. Aprovechamos todas las oportunidades, tanto internas como externas. Los esfuerzos de rescate se han visto obstaculizados últimamente, concretamente en las cercanías de Mariupol, donde los convoys de la Cruz Roja han tenido que renovar los intentos de evacuación masiva. Pero atravesar el bloqueo ruso sigue siendo una tarea difícil. La captura de la ciudad podría proporcionar a Moscú un puente terrestre ininterrumpido desde Rusia hasta Crimea. En otro lugar, durante el sábado, un cohete ruso habría impactado en una línea ferroviaria en el centro sur de Dnipro. Mientras que en las primeras horas, varios misiles explotaron alrededor de las ciudades centrales de Poltava y Kremenchuk. En la asediada ciudad de Mykolaiv, en el sur del país, los equipos de rescate trabajan a contrarreloj en busca de señales de vida
vida. Hace apenas 3 días, los intensos bombardeos rusos destruyeron parcialmente este edificio gubernamental y se cree que murieron decenas de personas. Y con la ofensiva todavía a 30 kilómetros de la región estratégica, se espera que haya más destrucción. Una serie de explosiones también arrasó la ciudad de Energodar, cerca de la central nuclear de Zaporia. La planta, responsable de suministrar a Ucrania más de una quinta parte de su electricidad, está bajo control ruso desde principios de marzo. También se escucharon explosiones en las inmediaciones del Centro Cultural Sovremennik, donde los residentes celebraban una manifestación en apoyo a Ucrania. 1.325 civiles han muerto en la guerra en Ucrania. Esa es la cifra más reciente de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. A la lista se suma el fallecimiento del fotógrafo Maxim Levin, un ucraniano que fue colaborador de la agencia internacional Reuters. El fotoreportero desapareció desde el 13 de marzo, cuando cubría el conflicto. Ahora la Fiscalía ucraniana encontró su cuerpo con 2 disparos. La entidad responsabiliza a las Fuerzas Armadas rusas. Denis Herrera tiene los detalles. La guerra arremete nuevamente contra el periodismo. El sábado se confirmó el asesinato de un fotógrafo ucraniano. Su cuerpo fue encontrado al norte de la capital. Maxim Levin trabajaba para un medio ucraniano y era colaborador de Reuters, entre otros medios internacionales. El periodista había decidido ir al pueblo de Moshun, donde hubo fuertes enfrentamientos. Este asesinato se suma a la lista de nombres de periodistas que han muerto en terreno desde el inicio de la invasión rusa. Brent Renaud fue el primero, donde su colega Juan Arredondo, ciudadano colombo-estadounidense, resultó herido. Cruzamos el primer puente en Irpin. Íbamos a filmar a refugiados que se iban. Nos subimos a un auto. Alguien se ofreció a llevarnos al otro puente y cruzamos el control, donde empezaron a disparar. Reporteros Sin Fronteras ha informado que desde que empezó la guerra, 2 periodistas ucranianos han muerto y 3 extranjeros. En el terreno, los periodistas expresan sentirse amenazados todo el tiempo. Que hubo momentos en los cuales pensé que mi vida corría peligro, pero creo que esto es la normalidad para todos los colegas que en este momento están informando sobre Ucrania en el terreno. Hay bombardeos, hay explosiones, hay disparos. Eso que hemos contado, nosotros lo hemos visto con nuestros ojos. Las autoridades ucranianas han informado que los asesinatos se han dado a causa de los ataques rusos. Sin embargo, esa información no se ha confirmado hasta el momento por otras fuentes. Mientras, organizaciones de derechos humanos han exigido a ambas naciones garantizar la seguridad de los periodistas en medio de la guerra. Y la Agencia Espacial Rusa Roscosmos anunció que ya está definiendo los plazos para finalizar la cooperación en la Estación Espacial Internacional. Las propuestas serán enviadas al Kremlin y se producen luego de que Canadá, Estados Unidos y Japón mantuvieran las sanciones contra 2 empresas que proveen suministros a la estación. Para analizar este tema conectamos con Diego Mardones. Él es doctor en astronomía de la Universidad de Harvard y académico de la Universidad de Chile. Bienvenido a France 24. La estación tiene un segmento ruso que se encarga de los sistemas de propulsión y un segmento estadounidense que se encarga de la electricidad y los sistemas de soporte vital. En términos prácticos, ¿qué significa el fin de esta cooperación? ¿Hay posibilidad de reemplazar el módulo de propulsión a tiempo para mantenerla en órbita? Depende de lo que refiramos a tiempo. Es muy difícil que sea algo inmediato. Cualquier cosa del espacio toma tiempo y no es sencillo. Si es que no se reemplazara y dejaran de actuar, hay un plazo de varios años antes de que la estación caiga de forma descontrolada. Entonces, en varios años sí es posible reemplazarla, pero depende fundamentalmente de la voluntad política. Y en este minuto es muy difícil predecir cualquier cosa. Bueno, en los últimos años Estados Unidos, tanto con la NASA como con empresas privadas, ha propiciado importantes desarrollos en materia de envíos al espacio. Por ejemplo, SpaceX tiene su cohete Falcon 9 y su cápsula propia, que es la Dragon. ¿En qué áreas se puede hablar de interdependencia con Rusia en estos momentos? Bueno, tal como tú decías al comienzo, la estación necesita periódicamente, 1 o 2 veces al mes, encender cohetes para levantarla un poco, porque va de a poquitito bajando hacia la Tierra. Y eso tiene exclusividad por la potencia de los motores en el módulo ruso en este minuto. Si es que no hubiesen iniciativas como las de SpaceX, no me cabe duda de que la colaboración con la Unión Soviética, con Rusia, seguirían en pie, porque hasta hace unos años atrás Rusia era el único país que tenía el mecanismo de subir y bajar cosas y personal a la estación espacial. Entonces era absolutamente inviable romper relaciones.
Hoy, gracias a todo el adelanto de SpaceX y otras compañías gringas, se pueden dar el lujo de romper relaciones y esperar arreglar el problema dentro de pocos años. Bueno, y finalizar una cooperación de este tipo claramente trae pérdidas en el ámbito investigativo. Pero ¿quién pierde más, Estados Unidos y sus aliados o Rusia? Es muy difícil porque la pérdida es para todos. Mira, las colaboraciones científicas son entre individuos, entre personas, entre laboratorios o instituciones. Y cuando se dañan es muy difícil recuperarlo. Imagínate que hay una prohibición desde Rusia o desde Estados Unidos a, por ejemplo, no sé, yo trabajar contigo. Si es que después de esto termina y se rearman las relaciones, yo puedo seguir conversando contigo, pero la legalidad, ya sea desde Rusia o desde Estados Unidos, es muy lenta de cambiar y es muy probable que nos prohíban conversar durante varios años o quizás una década. Entonces, los temas de colaboración son muy sensibles y es realmente una pena que se estén rompiendo. ¿Quién sufre más? Sufre más probablemente el que queda más aislado, que me imagino en este caso, en la gran mayoría de los casos serán los rusos. Pero esa no debiera ser la pregunta. La pregunta debería ser cómo hacerlo para que suframos todos menos. Pues señor Mardones, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlos con nosotros en France 24. Francia se prepara para las elecciones presidenciales. El próximo 10 de abril será la primera vuelta y en la recta final los candidatos hacen sus últimos esfuerzos para convencer a los indecisos, que son cerca del 37% de los electores. Por eso gran parte de los 12 aspirantes realizaron mítines políticos hoy, incluso el presidente y candidato Emmanuel Macron, quien no se ha mostrado mucho durante la campaña. Últimas oportunidades para los candidatos franceses, pero un primer y único mitin para Emmanuel Macron. En Nanterre, en las afueras de París, la estrategia del presidente saliente para convencer a los indecisos sigue siendo la defensa de su balance. Sí, estoy comprometido con el objetivo del pleno empleo. Porque gracias a todo lo que hemos hecho juntos durante estos 5 años, por primera vez desde mediados de los años 70, nuestro país puede decir que en los próximos 5 años alcanzará el pleno empleo. Sí, es posible. Del lado de la izquierda también hubo mítines. El candidato del nuevo partido anticapitalista, Philippe Poutou, habló frente a un público de la capital cuando el candidato del Partido Comunista, Fabien Roussel, estaba más al sur, cerca de Lyon. Su objetivo, distinguirse de los demás, prometiendo atacar a la delincuencia de cuello blanco. Nunca han querido abordar el fraude y la evasión fiscal. Pues para nosotros sí, lo digo hoy y a estas alturas de la campaña. Será una prioridad aumentar el presupuesto del Estado, reforzar nuestros servicios públicos, aumentar los salarios y las pensiones. Otra ciudad recibiendo a un candidato, Marsella, donde Eric Zemmour visitó un mercadillo ilegal. Vean, hay que limpiar esto físicamente, limpiar a la gente que está haciendo todos estos tráficos. Enviarlos de vuelta a su lugar de origen, porque en su mayoría son ilegales, de cualquier nacionalidad que sean. Hay que enviarlos de vuelta a casa y no dejarlos aquí por más tiempo. Mañana otros 5 candidatos ofrecerán mítines más tradicionales: Valérie Pécresse en Hidalgo y Nathalie Arthaud en París, Jean-Luc Mélenchon en Toulouse y Jean Lassalle en Pau, clausurando un fin de semana de última oportunidad antes de la votación del 10 de abril. En otras noticias, la organización Human Rights Watch solicitó una reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para tratar la situación de derechos humanos en el país. La solicitud se presenta cuando la nación está bajo el régimen de excepción a causa de la violencia que dejó más de 80 fallecidos solo durante el fin de semana pasado. Un investigador de la ONG señaló el viernes que Bukele intimida al personal de la rama judicial luego de que llamara al Tribunal Supremo a remover a los jueces cómplices del crimen organizado. Así llegamos al final de este informativo. Los invitamos a ampliar todas las noticias en france24.com. A ustedes gracias por su sintonía. Continúen con nosotros que hay más en France 24.